¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a su canal Mike Technology. En el día de hoy se viene otro video tutorial y es sobre este reloj que estás viendo aquí. Esta es la caja, este es el Samsung Gear S3 Frontier. Un exitazo, un top ventas de Samsung de hace algunos años, pero como tiene materiales de construcción excelentes, como es una gama alta, que en su momento costaba, yo diría que casi unos 300 euros. Es un reloj espectacular, las prestaciones que tiene, la calidad de construcción es completamente en acero, y al tener tanta resistencia y estar fabricado con tan buena calidad, el reloj dura muchísimo. De hecho, hoy en día sé de muchísimas personas que lo tienen, incluido yo, que lo siguen utilizando y que lo llevan a reparar, porque yo he reparado muchísimos ya de este tipo. Así que si tienes un problema con este reloj, si te está fallando cualquier cosa, batería, placa base, los sensores, los botones, quédate en este vídeo que te voy a mostrar cómo abrirlo y repararlo. Lo primero que vas a necesitar es esto, es un destornillador Y, esto es un tripunto a 2 milímetros. Este destornillador no es muy común, así que específicamente tendrás que comprarlo, es lo más seguro, o si tienes una pequeña maleta de herramientas, puede ser que ya te venga incluido en ella. Pero ya te digo, si no lo tienes y no lo encuentras por ningún sitio, no te preocupes, que en la descripción te dejo el link de compra para que lo puedas adquirir. Lo número 2 es esto, es un destornillador Phillips. Este sí es más común ya. Este es un Phillips a 1.5 milímetros, es también bastante pequeñito. El Phillips sí es común y se utiliza muchísimo para abrir un montón de cosas de electrodomésticos, incluyendo las consolas Sony. Pero no te preocupes, que si no lo tienes, también te estaré dejando este destornillador en la descripción para que lo puedas comprar. Lo número 3 es una herramienta de apertura de plástico. Yo te recomiendo que sea como esta, de tipo barra, que tiene mejor agarre y te facilitará bastante a la hora de abrir este reloj, porque tiene que ser una punta de la herramienta bastante fina, y en este modelo de herramienta lo cumple. Lo número 4 que te recomiendo es esto, es una pinza de agarre, puede ser fina o puede ser de agarre plano. Es más que nada para que te ayude, te va a ayudar mucho a manipular los tornillos, algún botón, cualquier tipo de componente que sea miniatura, que sea muy pequeñito, pues con una pinza de este tipo te va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a arrancar ya, vamos a comenzar con la apertura de este reloj. Como estás viendo, por la parte de atrás tenemos 4 tornillos, y el destornillador que vamos a utilizar es el destornillador de Y, el tripunto que te he comentado al principio. Aquí tenemos que soltar estos 4 tornillos. Voy a poner la cámara rápida. Importante, por lo menos yo no te recomiendo que intentes abrir este reloj con otro destornillador que no sea el tripunto. Ojo, corre riesgo de que se te dañe la parte de los tornillos, la parte superior de los tornillos, y luego no puedas abrirlo con ninguno, ni con el propio tripunto. Así que te recomiendo que utilices ese sí o sí, porque quizá con algún otro, con uno de paleta, puede ser con un destornillador plano, puede ser que agarre pequeñito, pero yo no te lo recomiendo. Corres muchísimo riesgo de que se te dañe, y si se te daña, para abrirlo va a ser muchísimo, te va a costar muchísimo trabajo. Así que te recomiendo que utilices siempre ese. Como estás viendo, me ayudo con la pinza de agarre fino para extraer los tornillos una vez que los he soltado. Como ves, son súper pequeñitos. Esto ya es un trabajo de relojería. Las piezas y los componentes de este reloj son pequeñitos, así que importante que veas bien. Lo siguiente, antes de abrir el reloj, lo primero es apagarlo. Esto es como cuando reparamos teléfonos, exactamente igual. Siempre que vamos a manipular algo con la placa base, con la batería, siempre tenemos que apagar el dispositivo. Así que le puedes extraer los 4 tornillos sin problema, pero ojo, a la hora de abrir siempre apaga el dispositivo, asegúrate que está apagado para que evites cortocircuito. Lo siguiente que te recomiendo es que agarres la herramienta de apertura, y por su parte más fina, justo por la parte que es para abrir, la parte de la herramienta más delgadita, empiezas a introducir justo por aquí, por el lateral, por este mismo lateral donde está el altavoz de la tapa trasera del reloj. Pues intenta por aquí, porque hay un punto justo aquí en el medio que es bastante grueso, y te permite introducir la herramienta y, como ves, palanquear hacia arriba y ir separando la tapa trasera hasta que salga poquito a poco. Ya te digo, puedes levantarla siempre con cuidado y con mucha delicadeza, pero sin miedo, porque no tienes ningún tipo de flex, nada en la tapa trasera que puedas dañar. Los sensores, como estás viendo, no están en la tapa, están en la placa base. Esta tapa tiene varios componentes, tiene flex, tiene antenas, para el pago del NFC también, pero lo que es algún cable que pueda romper al tirarlo, no tiene. Aquí estás viendo, tiene una pequeña junta de goma también para el tema de la humedad, aunque siempre puede ser que se cuele un poquitito de sudor, quizá. Yo no recomiendo que este tipo de reloj lo mojen, para nada. He visto muchísimos relojes de este tipo con la placa dañada porque la gente se sumergen en el agua y lo mojan. Yo no te lo recomiendo. Para deporte sí está bien, un poco de sudor,
quizá una pequeña salpicadura sí te aguantará, pero sumergirlo en agua, ni salada ni agua dulce, es recomendable. Aquí estamos viendo la placa base, esta es la parte interna, aquí es donde está toda la tecnología. Estos sensores vienen impresos en placa, vienen soldados en la placa base, como estás viendo por ahí, son justo esas piezas que están en el centro. Y arriba tenemos los flex, tenemos 3 flex arriba. Y tenemos tornillos, como lo ves, tenemos micrófono, un montón de componentes en la placa base que tenemos que manipular con mucho cuidado. Hasta este punto, si tenemos la tapa trasera rota y es lo único que queremos cambiar, podemos hacer un cambio de tapa sin problema. Sustituimos quizá ese flex que se ve en la tapa, que es para el NFC. Lo podemos cambiar, lo cambiamos a la tapa trasera nueva y ya con eso lo tendríamos. Vamos a comenzar la apertura porque quiero desmontar como lo comenté al inicio, lo voy a desmontar entero para que sepas, para que puedas cambiar prácticamente cualquier pieza de este reloj y este tutorial te valga. Lo primero, tenemos que quitar estos 2 tornillos, tenemos que utilizar el destornillador Phillips aquí no se utiliza el tripunto, aquí se utiliza el Phillips. El 1.5 milímetros para poder soltar esos 2 tornillos que agarran la placa base. Lo siguiente, con la herramienta de apertura comienzas a hacer palanca en los flex. Estos flex los levantamos con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Aquí no te recomiendo que utilices la pinza de agarre fino porque es de metal y puede generar cortocircuitos en la placa base, porque aunque el equipo está apagado, la batería está conectada. Así que mucho cuidado con este punto. Aquí la manipulación es extremadamente delicada. Aquí te está jugando dañar la pantalla, te está jugando dañar la placa base, la botonera, cualquier cosa. Aquí tienes que manipularlo ya todo con muchísimo cuidado, intentar no dar un tirón muy brusco y ya te digo, guíate por este tutorial para que veas lo que tienes que hacer para poderlo desmontar sin riesgos y con cuidado. Eso sí, vamos con lo siguiente. Quiero levantar el chasis, no voy a separar solamente la placa base porque la placa base está agarrada a este chasis. Así que no te recomiendo que intentes separar la placa base sola. Tienes que levantar el chasis completo. Y para levantar el chasis completo, con la herramienta de apertura, tenemos que empezar a hacer palanca por el lateral, tirando siempre del plástico, como estás viendo. No de la placa base, sino de este plástico al que está sujeta la placa base. Vamos haciendo un poquitito de palanca por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ojo, con mucho cuidado y con la herramienta de plástico, nada de metales. Y aquí, como ves, el chasis de plástico está saliendo, pero mucho cuidado en este punto. Esto es un punto crítico, así que tengas mucho cuidado aquí. Aquí este flex de la pantalla, de la parte de arriba, tenemos que soltarlo con mucho cuidado. No le puedes dar un tirón muy fuerte al intentar sacar esta pieza con la placa base, porque puede romper el flex de la pantalla. Que esto, ya te digo, es de las cosas más caras que tiene este reloj. Aparte de la placa base, la pantalla es lo más caro y posiblemente si lo dañas no te va a merecer mucho la pena comprar otra, porque la pantalla es bastante cara. Así que si tu pantalla está perfecta, cuídala, haz esta reparación con mucho cuidado. Si en tu caso la pantalla ya está dañada, pues no pasa nada entonces que tengas cuidado con ese flex, porque si lo vas a cambiar da un poco igual. Pero bueno, sepas que aquí ya tenemos acceso a la pantalla. Este flex, esos conectores que están arriba son de la pantalla. Voy a quitarle las correas, que creo que es mucho más fácil demostrárselos sin correa para que puedan ver bien la pantalla y todos sus flex. Aquí estás viendo. Si quieres cambiar pantalla, en este punto es donde te tienes que ayudar, porque aquí ya colocarías la pantalla nueva y te guiarías y te mostraría yo en los pasos siguientes cómo volver a montar la pantalla con la placa base y con todo. Voy a dejar la pantalla por aquí y voy a seguirme centrando en esto. Esta es la placa base, aquí está la tecnología, aquí están los sensores, aquí tenemos micrófono, tenemos la botonera y tenemos batería, que es una de las cosas que más se repara en este tipo de relojes por el uso que tiene. Son relojes que tienen ya prácticamente 5 años o hasta un poco más. Para poder ya acceder a la batería y levantar la placa base, tenemos que quitar este tornillo que tenemos aquí debajo. Este tornillo también es Phillips, este tornillito de color negro. Lo agarramos con la pinza de agarre fino con muchísimo cuidado y lo colocamos por aquí. Como estás viendo, tengo todos los tornillos aquí separados y organizados. Esto es lo que te recomiendo, siempre organización con los tornillos, porque si no te lo sabes de memoria, luego te haces un lío. Y aquí podemos levantar con mucho cuidado la placa base, pero mucho cuidado en este punto, la placa base no la puedes levantar si no desconectas antes la botonera. Los 2 botones que tienes en la parte superior y la parte inferior de este reloj, estos botoncitos son muy pequeñitos, son miniatura. Para poderlos despegar, porque vienen con un pequeño pegamento, nos ayudamos con la pinza de agarre fino, pero ojo, con mucho cuidado. No introduzcas demasiado la pinza porque puedes dañar el botón.
tenemos que simplemente darle un pequeño empujoncito para que se despeguen y ya estaría. Una vez que los dos botones están fuera, voy a acercar un poco la cámara para a ver si puedo enfocar un poco mejor. Una vez que esos botones están fuera, pues ya podemos podemos levantar la placa base con mucho cuidado, eso sí, porque se queda sujeto el flex de la batería. Este flex simplemente viene con un pequeño doble adhesivo, levantamos un poco y ya estaría, como ves. Aquí ya tenemos acceso total a todo. La batería, podemos extraer la batería para cambiarla, podemos cambiar la placa base, porque en este punto ya podríamos hacer prácticamente todo. Como ves, aquí tenemos el vibrador de reloj, tenemos el pequeño altavoz, tenemos ya prácticamente acceso a todo. Tenemos los sensores, tenemos antenas, tenemos aquí prácticamente todo. Cualquier cosa que te esté fallando, imagínate, de todo esto que te he mencionado, lo puedes cambiar en este punto. Esta es la batería suele venir con un pegamento que en este caso ya se ha cambiado y no pega tanto. Cuando es la batería de serie, el pegamento es un poco más duro y puede ser que te cueste un poco más levantarlo, pero bueno, al final sale perfectamente igual. Lo único que tienes que tener cuidado es con la placa a la hora de levantar la batería, no dañes ningún componente. Otra cosa que por supuesto puedes sustituir es esta botonera, que se suele dañar bastante. Es súper común que se dañe esta botonera y como lo ves va soldada la placa por 4 puntos. Tiene un flex con 4 puntos de soldadura, pues ahí le das, con los 4 puntos los levantas y puedes colocar la pieza nueva. Aquí tenemos micrófono, los sensores. Como ves, se puede sustituir prácticamente todos, siempre que por supuesto cuentes con los recambios y si tienes experiencia en reparaciones de electrónica, porque muchos cambios de componentes de esta placa tiene que ser con soldadura y ya te digo, si tienes experiencia, pues fenomenal, lo puedes hacer perfectamente. Pero hasta este punto, hasta poder desmontarlo, lo puede hacer cualquiera sin problema. Ya te digo, en este tutorial te explico todo, dónde es que tienes que tener cuidado. Así que cualquier persona, aunque no tengas experiencia en electrónica, puedes desmontarlo y cambiar, por ejemplo, una batería, un botón, sin problema, no pasa nada. Vamos con lo siguiente, que ya sería comenzar a montar. Ya en este punto, imagínate que ya le has cambiado la batería, que le has cambiado el vibrador, que le has cambiado la botonera, lo que sea, pues la tapa trasera, y ahora tendrás que otra vez volver a montarlo. Para montarlo tenemos que colocar otra vez este flex de la batería justo en la misma posición que estaba y tenemos dos opciones de colocar la batería. Puede ser ya colocar la batería en la misma posición en la placa base, pero te puede pasar esto, que no te coincida luego porque no te sabes la medida exacta de la posición de la batería. Pues nada, extraes la batería de la placa, la colocas tú mismo directamente en este chasis, como lo estás viendo, te aseguras de que el flex esté, que no se haya despegado, y comienzas a colocar otra vez la placa base. La placa base tienes que colocar los dos botones primero y luego colocas la placa base en su sitio. Le presionas bien los botones, eso sí, para que se adhiera otra vez, se vuelva a adherir el doble adhesivo y con eso ya estaría. Ya tenemos la placa otra vez en su chasis, con la batería, con todo. Solo nos quedaría colocar este tornillito de color negro que hemos soltado al principio. Lo apretamos, lo ajustamos bien, que ese es el tornillo que sujeta este chasis de plástico con la placa base. Es muy importante que lo coloques ese tornillo, que no se te quede nada. Ahora sería un punto también crítico y tienes que ser muy cuidadoso. Este flex de la pantalla lo tienes que girar un poquitito para que esté más recto y no esté tan inclinado y puedas introducir, como estás viendo, como acabo de hacer por aquí, introducir los dos flex en este chasis de plástico. Una vez que lo hayas hecho, con mucho cuidado, ya te digo, le colocas los flex, los presionas bien. Ayúdate siempre con la herramienta de plástico, no utilices nada de metal. Recuerda que ya está conectada la batería y puedes provocar cortocircuitos a la placa base si utilizas cosas de metal como herramienta para desconectar flex. Así que lo siguiente sería colocar estos dos tornillitos que hemos soltado al principio también, muy importante, que también sujetan la placa base. Aquí ya nos aseguramos de que estén todos los flex conectados, de que no se haya quedado nada suelto. Si te aseguras de eso y ya lo tienes listo, pues miras la posición de la tapa trasera, que te coincide el micrófono inferior y este flex que tiene dos patitas de contacto con la parte de abajo. Una vez que lo confirmes, pues se lo puedes colocar en la parte trasera. Es importante que no coloques la tapa de la manera incorrecta, porque si no, no te va a funcionar y no te va a cerrar bien. Cuando la tapa ya está bien colocada y le has presionado para que vuelvan a agarrarse los anclajes de plástico que tiene, pues comenzamos el cierre y comenzamos a colocarle estos 4 tornillitos. Importante con estos tornillos. Da igual, es decir, los 4 tornillos son iguales, no importa la posición en la que estaba al principio, pero tienes que ajustarlos bien. Estos tornillos tienen que estar bien ajustados para que la tapa no se abra, para que el sudor, si practicas deporte, no se te cuele por ahí. Tiene que estar bien sujeta la tapa. Y demás está decirles que, por supuesto, tienes que colocar los 4 tornillos. No puedes colocar solo 3, no puedes colocar solo 2.
lo ideal es que le coloques todo. Si te falta algún tornillo porque se te ha caído, pues te dejaré, si quieres, link de compra aquí debajo junto con todas las herramientas de los tornillitos por si se te pierde alguno. Ya en este punto lo tendríamos hecho, mi gente. Solo nos quedaría colocar, por supuesto, la correa, que también a veces cuesta un poco colocarla, eso sí, pero ya está. Vale, vamos colocando. Llegados a este punto ya prácticamente lo tendríamos. Ya sabes cómo desmontar y cómo volver a montar este reloj completamente. Espero que te sirva muchísimo este tutorial. Te he intentado explicar y darte los puntos más críticos donde más cuidado tienes que tener a la hora de manipularlo. Ya aquí lo podríamos encender. Para encenderlo tenemos que presionar los dos botones, el botón de la parte superior y el botón inferior. Con eso ya vamos llegando al final del vídeo, mi gente. Espero que te sirva muchísimo este vídeo tutorial. Déjame cualquier comentario aquí debajo de lo que sea, si no te ha quedado algo claro o te queda alguna duda. Te agradecería muchísimo un fuertísimo like, que te suscribas a mi canal. Subo vídeos de este tipo todos los días. Échale un vistazo al canal, que seguramente hay algún otro vídeo que te puede interesar. Con eso ya estaría. Te dejaré aquí debajo el link de compra de todo, directamente de todas las herramientas que he utilizado, además del link de compra de este reloj si te interesa y lo quieres comprar hoy en día, que lo sigo recomendando muchísimo porque ha bajado de precio un montón. Y con eso, nada, me voy despidiendo. Espero que te sirva mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.